tardes, en esta oportunidad el curso de Ingeniería de Software 2 viene a presentarles un tutorial paso a paso de cómo se realiza una aplicación utilizando Apache, PHP y la base de datos PostgreSQL. Iniciaremos descargando e instalando Apache. Para eso ingresamos a nuestro navegador, encontramos un buscador como Google e ingresamos las siguientes palabras: download Apache. El primer link que nos aparece, apache.org/download.cgi, ingresamos a ese. Aquí podemos ver que hay como tres versiones de Apache: la 2.4.6, la 2.2.25 y la 2.0.65. Para efectos de este tutorial, trabajaremos con la versión 2.2.25. Ahora aquí escogeremos la versión Win32 Binary. Esta, damos clic. Y ya ves que empieza la descarga en la parte inferior izquierda de la pantalla. Esperamos un poco. Ya descargado, vamos a la carpeta de descargas, en donde ya aparece nuestro instalador de Apache. Damos doble clic sobre él. Ejecutar. Y aquí es un proceso muy sencillo. Next. Aceptar los términos y condiciones. Next. Nos pide el nombre del dominio. Le colocaremos localhost. Nos pide un email del administrador. Yo, por el ejemplo, colocaré el mío. Esto por defecto para todos los usuarios, el puerto 80, recomendado. La instalación típica. La carpeta donde se va a instalar Apache Software Foundation, Apache 2.2. Instalar. Esperamos un poco a que se instale. Aquí nos dio una alerta de que no podía verificar el nombre del servidor. Esto puede que sea un problema, pero vamos a confirmarlo antes de hacer cualquier cosa. Entramos al navegador, localhost. Funciona. Esto quiere decir que ya el Apache está completamente instalado y funcionando en nuestro navegador. Para solucionar el error o la advertencia de que no encuentra el nombre del servidor, simplemente entramos en la carpeta equipo, disco local C, archivos de programa, Apache Software Foundation, Apache 2.2, conf, httpd.conf, buscamos la línea server name. Y en esta parte descomentaríamos esta línea y cambiamos este nombre, colocamos el nombre localhost. Eso es por si el error o la advertencia anterior te genera problemas, porque a nosotros no nos ha generado ningún problema y ya vemos a Apache que está funcionando en nuestro computador. Ya teniendo Apache instalado y funcionando en nuestro computador, es hora de descargar PHP. Para eso entramos en el navegador, ingresamos la dirección php.net, buscamos el link de descargas, downloads,
Vemos aquí donde dice Windows Binaries and Source, damos clic. Acá podemos ver que ya van por la versión 5.5, pero para efectos del ejemplo trabajaremos con la versión 5.2. Buscamos el zip, damos clic en el link y lo descargamos. Para agilizar el video yo ya he descargado previamente este archivo, por lo que simplemente iré al equipo, descargas, aquí podemos verlo, copiar este archivo, disco local C, crearé una nueva carpeta a la que llamaré PHP, pegaré el archivo y lo descomprimiré, o extraeré todo lo que está en él en esta carpeta. Eliminaré el zip de dentro de esta carpeta y buscaré el archivo php.ini-recommended. Lo abriré. Y crearé uno nuevo, que simplemente se va a llamar php.ini. En esta parte tenemos que asegurarnos de que tengamos estos tres archivos: php.ini recommended, php.ini dist y php.ini, que es un archivo de tipo opciones de configuración. Este nos va a servir para el paso siguiente, que es la configuración de Apache para que funcione con PHP. Ya teniendo Apache instalado y funcionando y PHP descargado en el computador, es hora de configurar Apache para que pueda trabajar con PHP. Para eso, inicialmente ubicaremos la carpeta del Apache, que está en equipo, disco local C, archivos de programa, Apache Software Foundation, Apache 2.2. Aquí entraremos a la carpeta conf y editaremos el archivo httpd.conf. Buscaremos la parte que dice Load Module. Y al final de ellos, agregaremos una línea más. La siguiente. Load Module PHP 5-module, abrimos comillas, C, /PHP/PHP5 Apache 2, raya al piso, 2.dll, cierro comillas. A continuación buscaremos la parte que dice if module main module, y antes de que cierre este bloque de código, por acá agregaremos otra línea de código que sea add type application /x-httpd-php espacio php.php. Aquí no se utilizan comillas. Ya para terminar, al final de este archivo agregaremos la dirección de donde está el php.ini que creamos anteriormente. Sería php.ini dir, abrimos comillas, c, /php. Ya esto es lo que tenemos que modificar del archivo httpd.conf. Simplemente guardamos los cambios. Una vez ya tengamos descargado y configurado nuestro Apache y PHP, el siguiente paso que voy a realizar es descargar Postgre, que es el que vamos a utilizar para administrar y manejar nuestra base de datos. En este caso nos iremos primero a la página oficial de Postgre, descargar Postgre. Pueden ver, aquí está la página oficial de Postgre, postgre.org. Vamos a la parte de descarga, download, y buscamos la parte que dice Windows, ya que estamos trabajando sobre Windows. Ya estando aquí, le damos
sobre pgadmin 3, que es lo que necesitamos descargar. Y en este caso le vamos a descargar la versión 9.2. Damos clic sobre la descarga y aquí nos manda a todas las partes de descarga, donde tenemos pues Linux, Windows, Mac. En este caso sería Windows de 32 bits. Dándole clic acá, le damos guardar. Esperamos que se descargue. Vamos a donde lo tenemos descargado. En este caso ya lo tengo descargado. Esta es mi versión Postgre 9.2. La ejecutamos. Aquí simplemente nos pide permiso, le damos que sí. Esperamos que inicialice un momento. Como pueden ver, aquí le damos siguiente, siguiente, siguiente. Escribimos la clave, en este caso le voy a poner una clave 1011, 1011. Voy siguiente. Este es el puerto donde se va a instalar por defecto, entonces lo dejaré por defecto. El puerto, recuerden que el puerto es 5432. Es muy importante posteriormente a la hora de realizar nuestra aplicación PHP, saber en qué puerto es que está instalado nuestro Postgre y la clave que le hemos puesto. Le damos siguiente. Aquí nos pide que seleccionamos la configuración regional. En este caso se la voy a dejar por defecto. Le damos siguiente y como pueden ver no tiene ninguna ciencia. Simplemente seguir el wizard y se va instalando. Esperamos que se instale. Esto puede tardar unos minutos.
Listo, ya está instalado nuestro Postgre. Le damos aquí terminar. En este caso le vamos a dar aquí. Aquí nos está pidiendo básicamente pues qué demás componentes deseamos instalarles adicionalmente. En este caso, si nos vamos al menú, aquí intentamos abrir nuestro pgadmin. Aquí podemos ver que ya está instalado nuestro administrador de base de datos y aquí está nuestro Postgre 9.2. Sin embargo, si queremos bajar otras versiones como las que ven aquí, las podemos hacer. Simplemente las seleccionamos y le damos siguiente, así como los demás componentes que queramos para trabajar. En este caso no vamos a trabajar con ningún otro componente además del que ya hemos instalado, entonces en ese caso no le voy a dar siguiente, pero si en cuyo caso ustedes quisieran, es muy sencillo. Aquí pueden ver que yo tengo ya instalado el Postgre 9.2.4, dice instalado. Debemos instalar los siguientes, pues simplemente lo seleccionamos, le damos siguiente y le damos siguiente y ahí se instalará las siguientes versiones. En este caso no lo haré porque ya instalé el que necesito trabajar. Como pueden ver, aquí estamos ya en el entorno de Postgre. Simplemente aquí nos conectamos al servidor Postgre. Y como pueden ver, aquí está el puerto 5432. Le doy clic sobre él y aquí nos va a pedir la contraseña. Recuerden que la contraseña que en este caso le pusimos fue 1011. Le ponemos que sí y ya entramos básicamente a la base de datos. Después de haber instalado nuestro Postgre, el siguiente paso que voy a realizar es la creación de la base de datos y liberar ciertas extensiones del PHP para que pueda reconocer Postgre. Lo primero que tengo que hacer es dirigirme a donde tengo instalado mi PHP. Como hicimos anteriormente, irnos nuevamente a la parte de configuraciones que está en el php.init. Abrimos esto como un blog de notas y vamos a buscar las siguientes extensiones. Vamos a generar las búsquedas. Listo. Como pueden ver, ya llegamos a una parte donde se ven todo tipo de extensiones de diferentes bases de datos, como MySQL, como MySQLite y demás. En este caso, la que necesitamos liberar es la de Postgre. Como pueden ver, esto tiene un punto y coma que quiere decir que está comentariado. Lo único que necesitamos para liberar estas extensiones es descomentariar. Básicamente tienen que poner mucha atención en cuáles voy a liberar en este momento. En este momento voy a liberar esta extensión que ven aquí, PHP raya al piso PG-SQL. Esta la liberamos. Como pueden ver, borré el punto y coma. Y esta extensión PHP PDO PG-SQL. Esta que ven aquí la libera. Listo. Ya habiendo liberado nuestras extensiones, ya podemos trabajar sobre nuestro administrador de base de datos Postgre.
Entonces guardo el documento, guardo los cambios, cierro y listo. Entonces el siguiente paso es trabajar sobre la base de datos Postgre. Como pueden ver, ya les había mostrado antes cómo instalarla. En este caso, aquí se van a almacenar nuestras bases de datos. En este lado. Entonces, como pueden ver, aquí ya tenemos una base de datos ya creada que se llama Postgres. Si queremos crear otra base de datos, digo que si queremos, esto es un esquema de trabajo. Si queremos crear otro esquema de trabajo, simplemente le quedamos aquí nueva base de datos y ahí creamos nuestro esquema de trabajo. En este caso voy a utilizar el que ya está creado por defecto, que es el Postgre. Y como ya tenemos que este lo crea por defecto el mismo Postgre, simplemente vemos aquí, nos vamos a esquemas. Y en esquemas pues pueden ver los diferentes componentes que tienen, como base de datos, como tenemos dominios, configuraciones, diccionarios, plantillas, funciones, secuencias, y la más importante, que es tabla sobre la cual vamos a trabajar. Simplemente vamos a crear una tabla que se va a llamar cliente. Entonces, para crear esta tabla, bien podemos dar clic izquierdo, nueva tabla, o en este caso vamos a manejar el código por consola, en este caso por script, por editor script. En este caso, como vieron, simplemente lo que hice fue darle sobre este icono y abrir nuestro editor script, y simplemente voy a crear, escribir pues el código para crear la base de datos, la tabla. Entonces create table, básicamente esto es puro código SQL, código para base de datos, donde simplemente estamos diciendo que vamos a crear una tabla llamada cliente, y sus campos serán los siguientes. Entonces tenemos cédula, que va a ser de tipo numérica, que quiere decir numérico, y va a ser nuestra llave primaria. Entonces le escribimos primary kit, significa que va a ser nuestra llave primaria. Luego creamos el siguiente campo, que sería nombre, que va a ser de tipo texto. El siguiente campo que vamos a generar es sexo, que va a ser de tipo texto o string, como quieran llamarlo, pero el caso es que en Postgres se escribe el tipo como text. Y luego el teléfono, que va a ser de tipo numérico, o sea, numeric en este caso. Y listo. Como pueden ver, y aquí creé la tabla con sus campos. Esto se cierra con un punto y coma, y voy a seleccionar esta consulta que vemos aquí, este código que vemos aquí, y lo vamos a ejecutar. Como pueden ver, aquí ya nos dice que se creó la tabla y que dice que la consulta se ejecutó con éxito sin resultado. Quiere decir que ya la creamos. En este caso
pues ya la creamos, pero realmente necesitamos saber si realmente quedó creada. Entonces, simplemente nos vamos a acá. Y si nos vamos aquí en nuestra base de datos Postgre, vamos a buscar nuestra tabla. Vemos que ya existe una tabla cliente, como pueden ver aquí. Si abrimos las subcolumnas, podemos ver cada uno de los campos que fue los que creamos: nombre, cédula, nombre, sexo y teléfono. Listo. Con eso ya creamos la tabla y sus campos, sus respectivos campos. Entonces, en los siguientes vamos a crear por código. Vamos a insertar un dato. En este caso sería insert into el nombre de la tabla, que en este caso es cliente, values, y aquí le metemos los datos. Entonces mi cédula va a ser, en este caso, como es un ejemplo, voy a ponerle 1 0 19 0 4 5, coma, y aquí le pongo el siguiente campo, que pueden ver mi cédula, que es tipo numérica, aquí ya la escribí, el nombre, que es tipo texto. Entonces, como es tipo texto, en estos casos tiene que ser con comilla sencilla. En este caso pongámosle César, coma, espacio, que es el siguiente campo que vemos, es el sexo. Entonces, más en comillas, masculino, coma, y el teléfono. En este caso pongamos 704 97 31. Va a ser el teléfono. Y listo. Y así es como insertamos un dato. Entonces lo voy a seleccionar y lo ejecuto. Como pueden ver, aquí quiere decir que nos notifica que se agregó el dato, que hemos insertado el dato. Pero bueno, lo insertamos, pero entonces realmente necesitamos mirar, consultar esa tabla, qué datos tiene. En este caso solo le hemos insertado un solo dato. Entonces vamos a hacer una consulta para revisar qué dato hemos insertado. Entonces select into cliente values, es select asterisco. ¿Qué quiere decir? Este asterisco quiere decir que seleccione todos los campos from, y pues nuestra tabla, que en este caso es cliente, punto y coma. Y con esto seleccionamos y vemos realmente aquí. Podemos ver los campos realmente se generaron. Como pueden ver en la tabla, que tiene cédula, aquí está mi cédula, el nombre, el sexo y el número de teléfono. Aquí están esos respectivos campos. Este paso lo realizamos por consola, por el editor de SQL, primero para comprobar que realmente se estén insertando los datos correctamente, mostrarles cómo se crea, y sobre todo porque en nuestra aplicación que posteriormente vamos a mostrar, vamos a realizar este mismo proceso, pero ya con nuestra aplicación PHP.
Por lo cual vamos a intentar en nuestra aplicación insertar datos y consultarlos. Es simplemente lo que vamos a hacer. Ya sabemos cómo verificar qué datos están insertados y cómo crearlos. Listo. En esta parte, con esto concluimos la primera parte, que es la creación de la base de datos. Bueno, después de crear la base de datos y todo lo referente a esto, el siguiente paso que voy a realizar es explicar nuestra aplicación, la creación de nuestra aplicación. La primera parte de nuestra aplicación PHP lo que va a hacer es simplemente conectarse a la base de datos y consultar la información de esa tabla. En este caso va a estar conformado por dos objetos o dos aplicaciones de PHP. Comenzaré explicando la primera parte, que es código /PHP. Es muy importante pues tener en cuenta, como ya se había mencionado en el video, que las aplicaciones que vayamos a realizar van a estar contenidas o se van a guardar en httdocs, en esta carpeta de Apache, que es ahí donde van a ejecutarse en el explorador. Simplemente pues básicamente trabajamos es con un blog de notas, y pues nuestra aplicación o nuestro código va a ser de extensión .php, como pueden ver aquí, extensión .php. En este caso aplicamos este primer código. Este primer código simplemente no es nada del otro mundo, es simplemente un formulario en HTML. Como estamos tratando con tecnologías de HTML, simplemente lo que ven aquí es pura estructura HTML. Estas son etiquetas, normalmente el cuerpo que lleva un HTML, su cabeza, su cuerpo, todo, y aquí ven cómo se cierra cada uno de ellos entre etiquetas. Por lo que son etiquetas básicas de HTML, no entraré mucho en detalle, sin embargo en este caso explicaré pues lo básico. En este caso, si ven, este es nuestro título, simplemente le puse una etiqueta H1 para darle una forma al título, una negrilla, unas formas por defecto. Obviamente existe H1, H2, H3 y cada uno tiene como cierto formato de título para darle un estilo, por decirlo así. Lo realmente importante está aquí, en esta etiqueta, en el form. Esta etiqueta for simplemente nos va a mostrar, como pueden ver aquí, action, que es el atributo action, indica el tipo de acción que va a realizar el formulario. En este caso nos mandaría a nuestra otra aplicación o parte del código de nuestra aplicación, que sería esta, conectar.php, que en esta realizamos la conexión con nuestra base de datos. Entonces simplemente esto es un formulario el cual nos mandará a otra página donde se realiza todo el tipo de donde se va a realizar la conexión con nuestra base de datos. Como pueden ver aquí, este es el método, que básicamente es donde mediante este atributo le indicamos al formulario la forma en la que el formulario será enviado. Simplemente ven aquí que escribimos post. Esto es debido a que existen dos valores posibles para que el formulario sea enviado. Uno es post y el otro es get. Básicamente podríamos poner post o get.
¿Qué es lo que pasa con estas dos? Cuando trabajamos con get, si trabajaríamos con get, lo que pasa es que el valor get es el valor por defecto, y si nos concentramos en el método, la información se enviará a través de este medio. Es decir, que si trabajamos con nuestro get, el get indica que los datos serán enviados y se adjuntarán en la barra de direcciones del cliente, es decir, al final de la URL. Por ejemplo, en este caso sería como que toda la información que vamos a ingresar posteriormente como usuario, clave y la tabla se mostrará en nuestra URL. En esta parte se mostrará al final. Pero en este caso pues no es muy recomendable trabajar con get cuando trabajamos sobre información confidencial, porque se vería todos nuestros datos en la URL, los datos que enviamos. En este caso pues yo voy a trabajar con post, que me parece mucho mejor. Bueno, básicamente aquí lo que pueden ver es simplemente una tabla. Esta tabla no más la estoy creando, es una etiqueta tabla, y le estoy dando una apariencia, una forma para que se vea mejor. Entonces simplemente esto es alinear, entonces lo estamos alineando, le digo que es centrado. Aquí les defino el ancho. Aquí pues básicamente el 6 expansive es simplemente espacio entre celdas, le pongo que 2. El cell padding, que es el espacio interior entre el borde de la celda y el texto o imagen que haya adentro. En este caso pongo 2. Y esto es básicamente el borde. Recuerden que el TR simplemente es una fila, mientras que el TD es una celda. Entonces eso es pura etiqueta básica de HTML para darle una apariencia. Entonces básicamente aquí estamos creando, son una fila. Nuestra fila pues le damos una apariencia, le damos un call span que sirve para que las celdas se expandan. Simplemente es que estamos indicando que se expandan. Simplemente estamos alineando, y este es para darle un color. VG color, le damos un color, y aquí está nuestro nombre de nuestro título, por decirlo así. Entonces simplemente lo que ven no es nada del otro mundo, es simplemente pues darle apariencia a nuestras celdas. Aquí pues esto es lo importante realmente, que es que aquí estamos definiendo que vamos a introducir un tipo input, que quiere decir que vamos a dar como un tipo de campo para insertar, que va a ser de tipo texto, cuyo nombre va a ser username, va a tener un tamaño de 14 y va a tener una máxima longitud de 50, y así con cada uno de estos, como pueden ver. Y aquí les ponemos básicamente usuario, clave, tabla y demás. Esta parte que ven aquí es simplemente el botón para que se envíe. Como pueden ver es de tipo submit, y quiere decir que va a enviar los datos. Ese es el botón. Cuando presionamos ese botón, se van a enviar los datos. Entonces le damos un valor que le decimos que es enviar, y nada más. Simplemente para que se den idea de esta estructura, es simplemente un formulario común y corriente como todos los demás. Entonces simplemente lo vamos a correr para que lo muestre. Entonces recuerden que para ejecutar es localhost / código php.php. Básicamente es lo que le mostraba nuestro título y nuestros 3 campos donde vamos a insertar. Básicamente lo que queremos hacer
es consultar nuestra base de datos. Entonces aquí va el usuario, que por defecto, como estamos trabajando con Postgre, que es este, con Postgre simplemente trabajamos eh, simplemente trabajamos por defecto Postgre, y aquí pues nuestra clave y nuestra tabla. Antes de mostrarles el funcionamiento, pues comenzaré explicando el código de la conexión. En este caso es conectar, que es donde realmente estamos conectando la base de datos. Simplemente la anterior parte que decía código PHP, simplemente es un formulario que va a enviar datos. ¿Por medio de qué? Por medio de un método, por el método post, por ese método. Simplemente. Aquí digamos que nos va a direccionar a PHP y voy a explicar básicamente qué es lo que hace nuestro conectar .php. Bueno, básicamente aquí ya no entraré en detalle con ninguna etiqueta. Estaré ya en detalle con nuestro código PHP. Básicamente pues esta es la estructura nuevamente simplemente de HTML. Como pueden ver aquí, interrogación, esta forma nos indica que es código PHP. Aquí le estamos diciendo PHP. Este es puro código PHP. Como pueden ver, aquí termina. Entonces, aquí vamos a trabajar qué tipo de cosas. Entonces, bueno, trabajamos con tipo de variables. Vamos a nombrar estas variables con signo pesos. En este caso, signos pesos. B espacio usuario. Así la vamos a llamar. B usuario password. Y B usuario tabla. Recuerden que es muy diferente. Este es el título que le dimos a nuestra tabla, pero realmente el nombre que le estamos dando es username, password y tabla. Este es el nombre de nuestro campo. En este caso es el que estamos trabajando acá. Simplemente que de esta forma lo llamamos y le estamos diciendo que es igual a asterisco post, porque pesos raya al piso post, porque recuerden que lo trabajamos con el método post. Si en cuyo caso trabajáramos con get, simplemente le cambiamos esto a get. En este caso sería asterisco post. ¿De qué tipo? Pues del tipo username. Este tipo es básicamente el username que estamos trabajando acá de nuestro campo, y así con cada uno de ellos, con nuestro password y con nuestra tabla. Con estos tres tipos de datos los estamos trabajando. Esta parte es esencial, ya que aquí realizamos la conexión con nuestra base de datos. Entonces, con este tipo de función asterisco conexión, que es igual a nuestro método pg connect raya al piso connect, que es el que realiza la conexión. Básicamente con este método aquí le ingresamos la información para que entienda a qué base de datos conectarse. Entonces simplemente nos pide pues el host, le decimos que es localhost, el puerto, y como les había mostrado es importante saber en qué puerto estamos. Sin embargo en este lado, si vamos a propiedades, creo que aquí, si nos vamos a la base de datos, aquí nos muestra el puerto 5432. Es importante saberlo. Nombre de la máquina localhost. En este caso son los datos que vamos a ingresar. Entonces localhost, que es nuestro host, puerto, nombre de la base de datos. Recuerden que cuando creamos la base de datos la creamos en una que viene ya por defecto, que es Postgres. Entonces nuestra base de datos se llama Postgre.
En cuyo caso creáramos otra, le pusiéramos otro nombre, pues le tendríamos que poner el nombre que le demos. Y el user, que es el usuario, es asterisco b usuario, que como ven, este usuario es el mismo que estamos mostrando acá, que viene siendo el que le pasamos al formulario. Esta es la parte esencial que deben entender, que en este código PHP le estamos enviando el usuario por acá. ¿Y cómo le decimos que lo está enviando? Pues esta variable es igual a ¿qué? Esta variable es igual a post username, que es la información del campo que le enviamos por medio del formulario. Eso se hace igualmente con el password. ¿Sí? Entonces nuestro usuario y password. En este caso tenemos que saber nuestra clave de esta base de datos, y pues el usuario en este caso cuando trabajamos con Postgre es por defecto Postgre. Pero eso es en la parte ya cuando lo vayamos a ejecutar que tenemos que tener en cuenta que escribir, porque se la estamos pasando es por el formulario. Listo. Básicamente aquí lo que hacemos es un if que condiciona diciendo si nuestra tabla, recuerden que es lo mismo, nuestra tabla es la que le estamos pasando por el formulario, como ven aquí, esta es la variable que manejamos, por eso es que manejamos cada una de estas tres variables. Entonces en este caso es btabla, entonces nuestra btabla, si es igual a cliente, recuerden que cliente es pues nuestra tabla que se llama cliente de la base de datos, como ven aquí. Si es igual mejor dicho, si es igual lo que le pasamos a nuestra tabla, entonces realíceme una consulta. Simplemente para realizar consulta SQL, cuando entramos en PHP es pesos SQL igual, y entre comillas sencillas realizamos la consulta. En este caso es que me seleccione todo, este asterisco quiere decir pues todos los campos, seleccione todos los campos. ¿De qué tabla? Pues de la tabla que yo le mandé en el formulario. Sí, es simplemente esto. Este resultado set pg get, ¿qué quiere decir? Resultado set es que una vez realizado esto, la consulta, también nos bote un resultado, es decir, ejecútese la conexión. Necesitamos que esta conexión que llamamos pgconnect, todo esto, en este caso es igual a asterisco conexión. Entonces la damos por parámetro aquí, le damos la conexión y nuestra consulta, que es esta, y que pg ejecute, ¿qué quiere decir? Que este método nos ejecute la conexión y nuestra consulta. Simplemente eso es lo que está haciendo. Entonces aquí simplemente hacemos un ciclo, un while, asterisco round, que es cada, por decirlo así, cada columna. Hágame una write de cada columna, ¿sí? Entonces simplemente está haciendo una write de cada una. ¿Qué viene siendo? Pues básicamente viene siendo que nos recorra cada una de las columnas, cédula, cada una de las columnas nombre, cada una de las columnas sexo, cada una de las columnas teléfono. En este caso son nuestras columnas. Si ven que aquí en la base de datos son 4 columnas: cédula, nombre, sexo y teléfono. Simplemente con este código la recorremos. En este caso estamos diciendo que nos muestre esto. Pero
para que se vea mejor, para que no se vea junto, pegado todo la cédula con el nombre, con el sexo, con el teléfono, simplemente le agregué un string, una cadena, con como una especie de flechita. Son 3 puntos y un... Sí, una especie de flechita que va a hacer es separar la cédula, el nombre, para que no se vean pegados y no se confundan. Simplemente es eso. Recuerden que cuando quedamos con cadenar, simplemente pues damos, obviamente como ven aquí, columna, entre corchete cédula, entre comillas sencillas pues el campo, y este es el punto. Este punto es para concatenar, para agregarle otros campos. Entonces siempre tiene que ir este punto. Simplemente eso es lo que nos hace, y el BR para darle espacio. Igualmente, así realizamos la condición de que realmente tenemos que enviarle. Aquí básicamente lo que realmente necesitamos es mandar la tabla cliente. O sea, si realmente mandamos, consultamos a la tabla cliente, pues nos va a mostrar esto. En este caso así se haría con las demás. Digamos, si yo creo una tabla, obviamente tiene que estar en la base de datos que yo le voy a dar, que es Postgre. ¿Sí? En este caso, todas las tablas que tenga en este Postgre, yo debo darle las condiciones. ¿Por qué se hace así? Porque no todas tienen los mismos campos a mostrar. Entonces tengo que darle una condición por cada tabla que yo realice. En este caso hay un ejemplo aquí abajo de otra tabla, que ven que es la tabla factura. En este caso no la he creado a propósito, para que vean que realmente si yo escribo factura y no la he creado, no me va a mostrar nada. Y luego la voy a crear para que vean que sí realmente se crea, que si realmente si está creada, realmente puedo consultar a ella dada la condición que le estoy dando. Entonces, simplemente lo que nos queda es ejecutarlo. Como pueden ver, ya aquí está ejecutado nuestro código PHP, que es nuestro formulario. Como ya les había dicho, pues nuestro usuario es Postgre por defecto, de nuestro Postgre. En este caso, recuerden que a la hora de la instalación yo le puse de clave 1011. Entonces 1011. ¿Sí? Y aquí voy a darle a la tabla. En este caso le voy a dar a la tabla. En este caso voy a darle a la tabla cliente. Y le doy a enviar, que es nuestro botón. Entonces pum, se van a mandar los formularios. Miren que no se mandó por la URL. Si hubiera puesto get, aquí se verían los datos que envié. Y como pueden ver, aquí están nuestros datos. Entonces está nuestro cédula, nombre, sexo y teléfono. Aquí ya podemos ver. ¿Cómo sabemos que realmente está consultando? Porque aparte de ver los datos, voy a comprobar con mi base de datos que realmente sean esos. Como les había mostrado antes, aquí realizo una consulta de esto. Aquí. Select from cliente. Entonces vamos a mirar. Lo selecciono, lo corro. Y vean, son los mismos datos que está mostrando acá. Los mismos. Exactamente los mismos. ¿Sí ven? Posteriormente en la segunda parte de nuestra aplicación explicaremos pues ya la parte de insertar datos. Pero hasta ahora simplemente lo que hacemos es conectarnos a la base de datos y mostrar nuestra base de datos. Luego de esto vamos a comprobar, digamos, si nos queremos conectar a otra tabla. En este caso pues ya había preparado la tabla factura, como ven aquí ya la había preparado esta tabla, pero no la he creado en nuestra base de datos. Entonces vamos a crearla. Recuerden que como aquí definí código factura, nombre factura y válido factura, quiere decir que son 3 campos, 3 columnas las que vamos a crear.
Entonces, en este caso, este era el código que utilizamos para la creación de nuestra tabla cliente. Les mostré en el tutorial. En este caso vamos a modificarla para crear nuestra tabla factura. Entonces simplemente crear tabla factura. No voy a entrar mucho detalle ya que expliqué qué hace este código. Simplemente voy a modificar, indicando qué campos son los que use. En este caso sería code factura, tipo numérico, factura de tipo texto y val factura, como ven aquí. Simplemente ejecuto lo seleccionado. Aquí dicen que la consulta se realizó exitosamente. Vamos a verificar que nuevas tablas nos aparecen. En este caso le di refresh para que cogiera el cambio. Aquí ven nuestra nueva tabla y nuestros tres campos que creamos: código factura, nombre factura y val factura. Verificamos que son estos: código factura, nombre factura, bueno, básicamente ya miramos que habíamos creado los campos. En este caso pues voy a insertarle un dato. Entonces le doy insert, en este caso factura, le voy a dar código de la factura, digámosle 1, nombre pues démosle César, al nombre de la factura, y en este caso vamos a ponerle el valor, va a ser 2.000 pesos, 2.000. Listo. Simplemente aquí cojo, selecciono, ejecuto. Como pueden ver aquí ya se ejecutó. Vamos a consultar el dato. Entonces lo mismo. Consultamos en este caso nuestra tabla factura. Factura. Damos ejecutar. Como pueden ver, 1 César 2000. Listo. Ahora vamos a consultar que realmente eso se pueda. Entonces vamos aquí lo mismo, pero vamos a ponerle factura. Listo. Le doy enviar. Y listo. Como pueden ver, 1 César 2000. Y así se hace con cada una de las que queramos consultar. Si queremos consultar cualquier otro tipo de tabla, simplemente hacemos la condición y la consulta simplemente es igual. Lo único que cambia es nuestras columnas, las cuales queremos mostrar. Esto sería, con esto concluyo la primera parte de nuestra aplicación, que es cómo conectarse y consultar una base de datos. Bueno, una vez que ya explicamos nuestra primera parte del código, que es cómo conectarse a la base de datos y cómo consultar en ella, la segunda parte de nuestra aplicación lo que va a hacer es insertar en la base de datos. Entonces vamos a insertar datos. Para esto comenzar explicando la primera parte de nuestra aplicación. En este caso simplemente pues esta estructura, como ya había dicho, de HTML, simplemente una estructura normal que le estoy dando, por lo que ya no volver a explicar lo mismo.
Simplemente aquí lo que hay que tener en cuenta es que es otro formulario tal cual como el otro que manejamos, que en este caso, para mostrarles, este sí va a manejar el get. Como ya mostramos en el anterior, manejamos el post. En este caso voy a manejar el get para que vean la diferencia entre ellos. Entonces simplemente es como ya les había explicado, método get, que nos va a hacer la acción de mandarnos a nuestro insert datos 2, que es donde realmente se va a hacer toda la gestión del código de insertar. Este simplemente es un formulario donde vamos a mandar los datos. Entonces nuevamente es simplemente los campos, como ya he explicado anteriormente, se maneja igual, lo mismo, sus nombres y sus campos y el botón. Para que puedan ver, vamos a ejecutarlo acá. Entonces simplemente sería, en este caso sería insertar datos 1 y nos manda un pequeño formulario con sus respectivos campos: cédula, nombre, sexo y teléfono, y nuestro botón para que se envíen los datos, exactamente como lo trabajamos en el anterior, solo que aquí vamos a enviar los campos que deseamos insertar en la tabla, que en este caso es nuestra tabla es cliente. Entonces son los campos que debemos insertar en nuestra tabla cliente. Bueno, esta es la parte de nuestro formulario, el insertar datos 1. Entonces vamos al insertar datos 2. En este caso, nuestro insertar datos 2, nuevamente pues la misma estructura, HTML, y aquí es donde está, como ven aquí, este es donde inicia nuestro código HTML y donde termina nuestro código, donde comienza nuestro código PHP, donde termina nuestro código PHP. En este caso volvemos y manejamos las mismas variables. Asterisco, B, espacio, cédula, nombre, sexo y teléfono. Y en vez de, como en el anterior que manejamos post, esta vez es pesos, raya al piso, get, en este caso. Y lo mismo, con nuestros campos, con nuestro nombre, sexo y teléfono. Y esto es simplemente estas comillas sencillas. Y estos puntos es para concadenar cada uno de ellos. Simplemente estoy concadenando los espacios de cada uno de ellos. Ya les diré por qué. En este caso, nuevamente, se realiza tal cual como expliqué en el anterior. Nuevamente este código, como ya saben, es para la conexión, como ya lo había explicado. Y esta es nuestra consulta. Pero en este cambio, en este caso cambia. En este caso nuestra consulta no va a, por decirlo así, consultar los datos o mirar que los datos que tiene la tabla, sino que va a insertar los datos. Entonces para esa consulta es simplemente una consulta SQL. Como les había mostrado aquí es lo mismo, la misma estructura. Como ven aquí es insert into, nombre de la tabla y el valor que le vamos a dar. Exactamente lo mismo, pero estamos haciéndolo por medio de PHP. Entonces nuestra consulta viene por comillas sencillas dentro. Y entonces está insert into, pues nuestra tabla cliente, y pues cada uno de los campos: cédula, nombre, sexo y teléfono, que son básicamente estos campos que ven aquí, van por parámetro values, o sea que estos campos van a equivaler
o se van a insertar, por decirlo así, van a ser igual a pesos B cédula. ¿Pero qué es pesos B cédula? Pues básicamente es la información que le enviamos al formulario, por medio del formulario. Lo mismo, exactamente, es lo mismo que manejamos en el anterior ejemplo. Exactamente lo mismo. Esta es nuestra variable que equivale, que es igual al dato que le enviamos por el medio del formulario. En este caso es cédula. Y así con cada una de ellas, como pueden ver. Con cédula, nombre, sexo y teléfono. Cada uno son del get. Y van concadenados, por lo que se necesita un espacio, como ven aquí, para que reconozca cada uno de ellos. Simplemente estamos concadenando. Como pueden ver aquí, digamos, si se hace una consulta SQL normal, pues va esto seguido de este, seguido de este. Simplemente lo estamos concadenando, pero no es nada del otro mundo. En este caso, esto es lo que se va a agregar de más, o lo que se hace de más, a diferencia del anterior ejemplo. ¿Sí? Esto es exactamente igual, como ya lo había explicado. Aquí básicamente lo que hace es la consulta. ¿Pero qué tipo de consulta? La consulta, exactamente estamos diciéndole select cada uno de los campos. Aquí realizamos pues dos consultas. La primera es insertar y la otra es consultar los datos. Entonces le damos select cédula, nombre, sexo, cada uno de los campos que manejamos. From, pues la tabla, donde le damos, en esta parte le damos la condición. Es decir, donde la cédula que manejamos, que insertamos aquí, o sea, es decir, la cédula de la tabla cliente debe ser igual a la que le insertamos aquí. ¿Sí? Aquí simplemente condicionamos es que realmente sea igual, o sea, la cédula, por medio de la cédula vamos a identificar qué dato es el que va a mostrar, que realmente el dato que va a mostrar ese es el que insertamos, no de ningún otro, no de ningún otra cédula, no va a mostrar ninguna otra cédula o ningún otro dato que hayamos insertado anteriormente. Simplemente va a mostrar el dato que estamos insertando en este momento. ¿Cuál fue el dato? ¿Qué fue lo que insertamos con esta condición? Es lo que hacemos. Entonces es una simple consulta, la cual le damos esta condición para saber qué dato es el que estamos insertando. No vamos a consultar todos los datos que existen, sino simplemente el que insertamos. En este caso, esto es básicamente lo mismo. Es lo mismo que ya había explicado. Y exactamente se concadena cada uno de los campos que ven aquí. No es más. No es nada raro ni nada extraño. Exactamente lo que expliqué en el anterior. Se maneja de la misma manera. Entonces vamos a probar nuestra aplicación. ¿Sí? En este caso, bueno, pongamos, no sé, 1, 2, 3, 4, 5. Nombre Lucía. Sexo femenino. Teléfono, no sé, que pongamos cualquier tipo de número. Simplemente es para mostrar el ejemplo. Le doy OK. Y otra cosa que les quería mostrar, que por eso es que lo hice por el método get, en este caso, eso lo definí con el método get, para mostrarlo, para que tengan la idea más clara de qué era eso que decía yo que se mostraba por la URL la información. Si ven aquí,
que se está viendo la información que la mandé, el teléfono, que fue el dato que mandé, el nombre y cada uno de ellos. Si lo manejamos por el método get, aquí se van a mostrar los datos, exactamente, así se van a mostrar. Y bueno, como ven, el cliente insertado fue este. No muestra los demás porque simplemente, como les decía, pues aquí está nuestra consulta, de que simplemente va a mostrar el dato que estamos insertando. ¿Por qué no va a mostrar los otros? Porque simplemente para eso hice la anterior aplicación, para mostrar los datos y consultar a los datos. Este simplemente es para insertar. Entonces vamos a comprobar que realmente se haya insertado este dato. Entonces vamos a hacerlo de las dos maneras. Voy a revisar en mi base de datos que realmente se haya insertado. Les vuelvo aquí. Vamos a hacer otra consulta simplemente de los datos. Vamos a poner, en este caso sería la tabla cliente. Selecciono mi consulta, la ejecuto. Como pueden ver, si damos aquí espacio podemos ver más claro los nombres. ¿Sí ven? Los números. Si ven que el cuarto dato es el que insertamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Lucía, femenino y el teléfono. Exactamente es eso. Pero bueno, vamos a consultarlo con nuestra aplicación, la que hicimos. Entonces sería en nuestro caso, sería como código PHP. ¿Sí ven? Aquí código PHP y listo. Entonces ingresamos nuestro usuario, que en este caso es Postgre, nuestra clave y es 11, y nuestro tabla, que es cliente, le damos a enviar. Como ven, efectivamente aquí está el nuevo dato que insertamos. Bueno, eso es todo por el día de hoy. Simplemente ya mostramos cómo realizar una aplicación en PHP, cómo configurar nuestro Apache y nuestro Postgre, y cómo conectarse a ella, cómo insertar datos y demás. Con esto concluimos este video y este video tutorial paso a paso.